Y la verdad es que tenemos una mesa de luz. Tenemos una mesa con José María Salas, mujer, amigo y consejero en CNMC. Tenemos otra voz muy autorizada, que además hoy está jugando un rol muy importante en Entra, pero que hoy nos viene a hablar desde como responsable de regulación de Endesa. Nos acompaña también Omie Sergio Muñoz, que es jefe de la dirección del área de dirección de tecnología e innovación de nuevos desarrollos de Omie. Nos acompaña también además a María José García Cuevas, que además de estar en Agri y Energía, llevando ahora distribución, ¿no? Lo que está haciendo también es un rol muy relevante también desde la misma Entra. Y por último tenemos a Irene Bartol, que además de secretaria general de ASEME, tiene un fuerte conocimiento en la distribución, lleva esas pequeñas y medianas distribuidoras que también representan ASEME. Yo os propongo lo siguiente, vamos a hacer 4 bloques, 10 minutos cada uno. Si vemos que se pasan, me ayudáis a tratar. Segundo, al final turno abierto. Y vamos a tratar estos 4 bloques con respuestas mínimamente sintéticas. Lo que viene, ya sabéis lo que es, fuerte penetración de renovables. Y muchos riesgos, curva de pato, canibalización del sector. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es el rol del almacenamiento, de la gestión de la demanda? ¿Cuál es esa visión general? La primera propuesta, lo que os quería hacer es escenario. Luego hablaremos de soluciones y por último acabaremos con el qué hacer. Pero ahora me gustaría por parte de cada uno y cada una de vosotras que nos hablarais de escenarios. Y dejamos aquí el papel de comodín de Fran. Fran no va a intervenir mucho, pero cuando alguien diga algo que le chirríe, como tiene la potestad del organizador, que no del moderador, le daremos el... ¿Moderador soy yo? Le daremos ese rol de ese papel de comodín, para que pueda decir. Vamos a ver cómo lo regulamos. Pues muy bien, una reflexión para no repetir cosas que ya sabemos, que muchas veces cuando hablamos de objetivos de transición decimos pues tan porcentaje de energía renovable en el mix eléctrico. Pero siempre que decimos esto nos referimos a lo largo de un mes o de un año normalmente, pero en cambio la operación técnica del sistema obliga a que haya una solución de continuidad cada segundo en la que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Y de esta manera pues, se logra que los parámetros eléctricos de frecuencia, tensión, etcétera, funcionen. Por tanto, siendo importante la energía, tanto a lo largo del año cuánta renovable se habrá producido, tan o más importante es que en cada instante el sistema tiene que estar cuadrado, tiene que estar igualada la ecuación entre generación y demanda. Y de alguna manera es igual a qué nivel se iguala, mientras esté igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos unas fuentes de energía que son flujos de energía renovables, recursos naturales, que no tienen la capacidad, como podría tener los sistemas de gas, por ejemplo, ¿no? De controlar la generación, pues claro, aquí aparece el riesgo de que tenemos dos curvas semiflexibles, la generación y la demanda, y por tanto el almacenamiento tiene un papel clarísimo en permitir el cumplimiento de la condición técnica de igualar oferta y demanda en cada segundo, de cada día, de cada año. Carolina, ¿tu visión general? Sí, bueno, se me oye, ¿verdad? Comprendo un poco la idea que comentaba Pep de ese imbalance que parece que hay entre generación y demanda. Quería presentar el escenario para que sepáis ahora mismo dónde estamos a nivel de renovables. Es decir, hoy en día tenemos más de 50 gigavatios fotovoltaica y eólica en el sector. Y según el PNIEC se prevé que para 2030 tengamos más de 80. Es decir, en 2030, si los escenarios del PNIEC se cumplen, estaremos hablando de aproximadamente unos 130 gigavatios de renovables para una potencia media de consumo de 30. Con lo cual parece que ese balance, ¿no?, que comentaba Pep, entre generación y demanda, pues no se va a cumplir, ¿no? Vamos a tener una demanda muy por debajo de la generación que vamos a tener, con lo cual nos vamos a ir a un escenario en el que la renovable nos va a sobrar, vamos a tener muchas horas de vertido que van a valer cero. Una parte será la exportación
otra parte se utilizará para producir hidrógeno y habrá otra parte que será la que aproveche ese almacenamiento, que va a jugar un papel clave. Pero aún así debemos ser capaces de electrificar mucho la demanda, debemos ser capaces de electrificar el transporte, electrificar los puertos. Tenemos que ser capaces de, como país, de traer nuevas oportunidades de negocio a España, como pueden ser los data centers. Estamos teniendo muchas solicitudes de acceso de data centers a la red de distribución y eso va a hacer que ese balance entre la generación y la demanda pues llega un momento que se equilibra, y ahí es donde el almacenamiento va a jugar un papel muy clave. El almacenamiento pues va a aportar, va a ayudar a esa integración de las renovables, siendo capaz de consumir y de almacenar esa energía excedentaria, es decir, esos vertidos que nos van a producir esas renovables, y una vez que lo almacene, en momentos en el que el sistema pues lo necesite, va a ser capaz de inyectar esa generación cuando los precios sean más caros. Entonces, bueno, las baterías van a aportar numerosos beneficios, no solamente al sistema, también a las redes, que eso decía Joana, hablaremos un poquito más tarde, y por supuesto al consumidor. Y en clave de mercado, como MIE, ¿qué perspectiva nos da la vinculación general del almacenamiento? Buenas tardes a todas y todos. A mí me toca hablar de la curva del pato. La vamos a rebautizar un poco por lo que estábamos viendo últimamente, la curva del camello, porque tiene varias curvas, ¿no? Ya no es solo la del medio cuando hay mucho sol, sino también la parte de la noche, y otra vez la demanda de nuevo cuando se vuelve a las oficinas. Yo no quitar al resto también, porque según van experimentando, vamos dejando sin opciones al final del resto, ¿no? Porque lo vamos a repetir. Yo solo voy a decir que al final el paradigma está cambiando. El modo en el que las tecnologías aparecen en la formación de precios de aquí a 2030, 2050, obviamente va a cambiar, y el consumidor debe ser uno de los que favorezca esa formación de precios. Por supuesto, una batería tiene una capacidad gestionable de energía mejorable. Entonces, si cada ciudadano empieza a tomar conciencia, empieza a usar baterías y a saber reaccionar a las señales de precio que da el mercado, pues favorecerá en mayor medida esa formación de precios y también a las posibles pequeñas congestiones que empiezan a aparecer ya en baja tensión. Y no te quito nada más. Simplemente decir que el nuevo paradigma va a necesitar más digitalización, más intercambio de información y también observabilidad de la red y conciencia sobre lo que está pasando en los mercados si queremos que el consumidor final aparezca. María José, ¿y tu perspectiva desde Entra, en este caso, Entra la Asociación de la Agregación? ¿Cuál es el rol de esos mercados de agregación que tienen que llegar sí o sí? Porque si no, tanta renovable, la agregación es un actor central, ¿no? ¿Cómo interactúa y la importancia del almacenamiento en lo que va a ser la agregación? Sí, bueno, buenas tardes, es mi primer cual, ¿me oyen? Sí. Bien, en línea con todo lo que se está diciendo, hasta ahora nos hemos preocupado por el balance de energía, pero también necesitamos hacer un balance de potencia. Necesitamos que el sistema esté equilibrado en términos de energía, pero también en términos de potencia. Estamos inmersos en un modelo de transición energética, de cambio de uso de la energía, que es imparable y que tenemos que gestionarlo de la manera más eficiente posible. Yo diría que hasta ahora el sistema, las instituciones, se han centrado en el despliegue de las renovables, porque parecía lo más difícil, ¿no? Había que montar mucha potencia renovable, de eólica, de fotovoltaica. Ahora eso ya está casi conseguido, hay que seguir trabajando, pero entramos en la segunda etapa, que quizá hubiera sido mejor irlo haciendo en paralelo. Y este año yo creo que va a ser en ese sentido el año del almacenamiento, el año de la demanda, también de la gestión de la demanda, la gestión de los recursos distribuidos, para conseguir que esas renovables que vierten esa energía al sistema en el momento en que se producen aporten la energía y la potencia que necesitan los consumidores, y también el año del consumidor, porque también el consumidor finalmente es quien tiene que quedar en el centro de todo este sistema. En ese sentido, el almacenamiento y también la flexibilidad en cuanto a gestión de la demanda son herramientas, por una parte, de dar esa estabilidad al sistema, pero también de empoderar al consumidor y además, de verdad,
porque es ahora el momento en el que el consumidor, una vez que ya se ha instalado todos esos parques, todos esos parques eólicos, se ha montado mucho autoconsumo, ahora es el momento de gestionar la propia energía. ¿Cómo se gestiona? Pudiendo dar flexibilidad al sistema, pero también mediante una batería. Baterías detrás del contador, baterías integradas en la redistribución. Ahora entraremos en el detalle, pero en definitiva el mensaje es ese. Yo creo que este tiene que ser el año del almacenamiento, de la flexibilidad, de la agregación de los recursos distribuidos para dar esa flexibilidad y firmeza al sistema, y también, y no lo olvidemos, el año de las redes de distribución, porque sin que la red aguante, nada de todo esto puede ser realidad. Bueno, y María José, como veis, le ha pasado el capote a Irene para que nos hable de la distribución. Parece que estaban coordinadas, pero no han intercambiado opiniones en el momento previo. ¿Cómo ves tú el almacenamiento y su rol en las redes de distribución? Muchas gracias. Intentaré no repetir ni pisar lo que ya habéis dicho vosotros, pero para que todo este escenario sea real, para que la transición energética y la integración de las renovables, el papel del almacenamiento y la gestión de la demanda, para eso las redes tienen un papel totalmente crucial. Lo ha dicho María José. Sí. Las redes son la espina dorsal de todo este sistema. Por lo tanto, para que esto sea una realidad, tenemos que tener redes robustas, tenemos que tener redes modernas, tenemos que tener redes digitales. No en vano, la Comisión Europea acaba de sacar el Plan de Acción de Redes. Y coincidiendo con esto también, el informe de la Agencia Internacional de Energía, que recientemente se ha hecho público, destaca que a las redes se le ha prestado muy poca atención. Por lo tanto, en todo este cambio de escenario, cambio de paradigma, las redes tienen un papel importantísimo para posibilitar esta integración de los recursos distribuidos, la penetración de renovables, la gestión de la demanda y realmente todo esto, por descontado, el almacenamiento y la introducción de flexibilidad, que veremos que para las redes también es un cambio de paradigma, pero entiendo no. Ahora vamos a ello. Hemos pasado en un minuto los 10 que teníamos previstos y vamos a la segunda bloque. Soluciones. Se ha hablado mucho de soluciones. Yo quería preguntaros sobre la gran solución y lo mucho que aporta o poco que aporta, por eso en perspectiva, la batería virtual. Lo digo porque la batería virtual forma parte del debate, como mínimo ciudadano, y todos los que nos acercamos al mundo energético, pues tenemos opiniones, de todo tipo. Os quería preguntar sobre ello. También me gustaría, y ahora ya le pregunto concretamente a Carolina, ¿cuál es el rol del almacenamiento en los problemas que tenemos o que están apareciendo en materia de tensiones? A Pep le quería preguntar códigos de red. ¿Qué está pasando en Europa? Y a todos, en definitiva, el tipo de contingencias que pueden estar pasando en un escenario eléctrico de fuerte penetración de renovables no gestionables y de recursos energéticos distribuidos, en los que obviamente la red tiene que funcionar de una manera distinta y aún se tiene que acentuar más ese funcionamiento de una manera distinta. Por tanto, me gustaría que, hecha la reflexión global, me aportarais qué soluciones nos da un desarrollo de almacenamiento y qué opinión tenéis en torno a la batería virtual, aquel que quiera responder. ¿Esto? Bueno, pues como comentaba Irene al principio, las redes son el eje vertebral, ¿no?, de toda la transición energética y es fundamental que sigamos invirtiendo en ella. Uno de los problemas, antes no lo teníamos, pero ahora dado el creciente desarrollo del autoconsumo, en muchas redes de distribución, sobre todo en la baja tensión, donde las redes no están tan malladas, estamos teniendo problemas con el autoconsumo a nivel de tensiones, es decir, la potencia instantánea del autoconsumo, lo que estamos viendo en un punto de conexión es que la potencia es constante, pero conforme va saliendo el sol, esta potencia disminuye. Entonces, esta disminución de la potencia lo que está provocando los niveles de tensión de las redes es que tengamos sobretensiones. Está viendo ahí un desajuste que, claro, esto antiguamente pues no lo teníamos, pero conforme se va desarrollando más y más el autoconsumo, pues se está provocando este problema de sobretensiones que además, aparte de que lo vemos nosotros en las redes, que los clientes están poniendo muchas reclamaciones porque al final se les dispara los dispositivos que tienen de control del autoconsumo
y al final el autoconsumo deja de ser viable porque no te permite como cliente ni autoconsumir de tus placas ni tampoco te permite vender o exportar esos excedentes de autoconsumo a la red porque te lo anulan, ¿no? Por problemas de tensión. Entonces me parece que en línea con lo que me comentaba Joan, el almacenamiento en este sentido es clave, porque el almacenamiento real, no el virtual, lo que va a hacer es que pues va a compensar esa caída de potencia que el autoconsumo lo que está haciendo es reducirla. Entonces, si fuésemos capaces de hibridar la generación con la batería en un formato de autoconsumo con batería, seríamos capaces de resolver y aportar soluciones a la red de distribución, porque como digo, cada vez más lo estamos teniendo y esto sin embargo pues, con una batería virtual pues me temo que no podremos hacerlo, porque al final la batería virtual no deja de ser un producto de marketing que te hace que te difiere un excedente a días posteriores. Entonces físicamente lo que necesitamos es una batería física que me permita controlar las tensiones. María José. Sí, yo pedía la palabra porque en línea con lo que dice Carolina yo quería complementarlo. La batería virtual efectivamente es un producto de marketing. Es una manera de que la persona que se pone autoconsumo rentabilice aún más su inversión. Pero hay que tener clara una cosa, el autoconsumo es para autoconsumir. Y un autoconsumo que tiene una cuota de autoconsumo por debajo del 70% es un autoconsumo que no es eficiente, es un autoconsumo que no está bien dimensionado. El sobredimensionamiento del autoconsumo tiene un problema, evidentemente, porque hay que acabar rentabilizándolo con cuestiones virtuales, inventos como la batería virtual, que no dan eficiencia al sistema, aportan eficiencia económica al consumidor, pero no dan eficiencia al sistema y van en la línea contraria a lo que pretende la transición energética. Y además puede llegar a generar problemas en la red de distribución, porque en línea con lo que decía Carolina, el autoconsumo puede generar un problema de tensiones y de potencia en las horas de sol. Pero es que las horas de sol, un fin de semana, que la persona que además ha sobredimensionado su instalación y no está, lo que hace es inyectar una cantidad de energía y de potencia en la red que la red no puede absorber. Ya llegamos al problema de la congestión en la red y de transformadores que nosotros, como pequeños distribuidores, ya estamos empezando a ver que hay puntos en los que los transformadores están comenzando a invertirse. O sea, a transformar la energía de baja a media tensión, porque al final la energía tiene que salir, o sea, estamos hablando de algo físico, de una corriente de electrones que tiene que salir, la energía ya se ve que no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces tiene que cambiar este problema de inversión del transformador para solucionarlo, porque al final la responsabilidad del distribuidor es que todos los consumidores conectados a ese transformador tengan un autoconsumo, tengan una perfecta calidad de servicio, una calidad de onda y una continuidad en el suministro. Le obliga al distribuidor a hacer una inversión en ese transformador, en esa red, o bien poner un cable más gordo o un transformador más grande. Esto es un encarecimiento para el sistema. Entonces, cuando estamos queriendo aportar un beneficio económico con una visión a corto plazo para el consumidor, estamos pudiendo generar un problema al sistema. Por eso, desde un punto de vista, lógicamente, de defensa de la libertad individual y lógicamente, ¿no?, del derecho de la gente a hacer lo que quiera, sí que desde un punto de vista técnico hay que decir que el autoconsumo hay que dimensionarlo bien para autoconsumir y que el autoconsumo tiene que ser eficiente y tiene que poderse rentabilizar con la vivienda o un autoconsumo compartido donde se instale ese autoconsumo, pero no con cuestiones virtuales que pueden tener unas derivadas perjudiciales para el sistema en su conjunto. Bueno, estas intervenciones han dado pie a que este bloque de 10 minutos le queden 4, ¿no? Y en cambio Sergio, Pep y el comodín de Fran, que no tenía pero lo ha pedido, van a hacer que se alargue un poco, le dejamos. Incluso yo me modero y no intervengo y no opino sobre qué hacemos con el colectivo en esa extensión extendida. Por tanto, me muerdo la lengua, no digo nada. Sergio y después Pep y... Vale, bueno, hablando de soluciones, la batería puede ser una solución participando incluso en los mercados. Como han dicho las compañeras, puede aparecer en la red de distribución congestiones debido a los recursos distribuidos que se están conectando a ella, ¿no? Y los flujos de intercambio de energía no esperada en esos puntos, ¿no? En este sentido, hay una directiva europea que tiene que transponerse que habilita los mercados de flexibilidad, locales de flexibilidad, y son otra herramienta
Es decir, puede servir para los distribuidores a la hora de crear un mercado que permita al distribuidor gestionar esa congestión, pero no ampliando la red o invirtiendo en lo que se llama normalmente hierro, sino que revierta en la gestionabilidad de los recursos, de los propios recursos de la zona en la que se está creando el problema. En este sentido, viene muy a cuento hablar de batería virtual, y yo voy a meter otra, que es agregación. La batería virtual yo veo dos tipos, ¿no? La económica, la puramente económica, que es la que han dicho, que es un poco más de marketing, que lo que te hace es que te retrasa un poco la parte económica más adelante, y la pura batería distribuida, que puede funcionar de manera conjunta y agregada y participar en todos los mercados. Eso es lo que cada consumidor puede tener en casa y hacer que se vuelva, digamos, eficiente dentro de casa y eficiente participando en los mercados. Si conoce su flexibilidad, su capacidad de adaptarse a las señales de precio, participando en los mercados adecuadamente, puede tener un retorno de inversión de esa batería y esos recursos que son renovables mucho antes. Entonces creo que eso, que los mercados locales de flexibilidad son una herramienta que viene bien para la penetración de renovables, es una señal de precio más, es una herramienta más para el distribuidor y crea conciencia también para el ciudadano porque ve esos precios. Códigos de redes. Sí, rápidamente. Es que mi perfil es ingeniero y esto a veces te lleva a que te han educado a encontrar soluciones a los problemas, ¿no? Y entonces, cuando haces el análisis técnico, te das cuenta de todo lo que podríamos hacer. Pero luego no lo hacemos. ¿Por qué? En parte es por la norma. La norma permite unos modelos, permite otros y no permite otros. Entonces, la regulación tradicionalmente se le ha achacado su punto de vista conservadora. Al final, hemos de ser conscientes que tienes que garantizar una previsión regulatoria para que los agentes tomen decisiones, pero a la vez no puedes estar ciego, no puedes estar invisible a los cambios de mercado. Por tanto, aquí hay un reto y que hemos de saber conjugar. Y en este sentido es muy interesante toda la norma que, por ejemplo, a veces nos viene de Europa. Yo hablaba de directivas que faltan transponer, pero hay otro cuerpo que también emana de directivas, pero pasan a ser reglamentos, por tanto no hay que transponer, sí que hay que adaptar con documentos de terms and conditions que acaban cambiando de manera muchas veces drástica a aspectos de operación del mercado. Y ahora estamos justamente delante de uno de estos momentos de cambio, que va a venir a través de un reglamento, de un código de red, que es el de Demand Response. Lo aprobamos en Europa en diciembre del año 22, ahora en mayo entre transportistas y distribuidores harán el primer draft y está prevista su aprobación final entre final de este año y primeros del 25. Por tanto, en un horizonte de 12-24 meses, el escenario regulatorio puede cambiar de una manera drástica. ¿En qué aspectos? Solo voy a mencionar dos porque podríamos estar horas hablando de esto. Uno, en la precualificación, en la habilitación de estos recursos, es decir, cuando una batería o un recurso de flexibilidad quiere participar en los mercados que decíamos, a hoy en día primero has de precualificarlo y por tanto pues a ver cómo responde a una determinada señal, a una curva de arranque, a una potencia, a una velocidad. Se está planteando que por defecto esta precualificación en lugar de ser ex ante sea ex post y por tanto mucha más velocidad a la hora de probar cosas y evidentemente también exigirá una responsabilidad por parte de los agentes y de los agregadores que tendrán que asumir la responsabilidad técnica y económica de hacer aquello que se ha comprometido a hacer. Pero cambia el paradigma, y pienso que esto nos quedamos con esto. Y otro aspecto que para mí es muy relevante es que a la hora de atacar las congestiones, el nuevo código de red permitirá que un mismo recurso, una vez habilitado para un mercado, pueda participar en todos, sea a nivel de transporte o a nivel de distribución. Y además, esto es lo que llamamos stacking, pero además esta participación a la hora de resolver contingencia no será necesaria que sea en mercados a corto plazo, es decir, una vez cerrado el mercado diario actual, sino que podrá hacerse en mercados en contratación a largo plazo, de manera que tú podrás anticipar en base a previsiones la solución, por ejemplo, de restricciones técnicas, ¿no? Por tanto, son dos aspectos que cambian de manera drástica el panorama, que hay que estar al caso y que creo
que si somos capaces de adaptarlo en España con un Terms and Conditions que sea fiel a la filosofía del código de red que se está redactando en Europa, pues a partir del 24-25, 25 sobre todo, podemos asistir a un cambio regulatorio muy relevante. Fran, Si has sacado el concepto de batería virtual, tengo que salir. Sí. Para mí, o sea, llevo ya varias sesiones y un par de años hablando de la importancia del almacenaje, como no, por eso he apostado por donde estoy. Pero por eso es lujo hoy verme reforzado en cuanto a temas técnicos y ni mucho menos temas comerciales. ¿Sí? Yo entiendo que hay una compresión dessimplificada, o sea, la compresión dessimplificada ha permitido que la gente que pues pueda verter excedentes sean compensados, ¿sí? Entiendo, como ha dicho María José, el tema de autoconsumo es autoconsumir. No está pensado el tema para que algunos se lucren en meter más placas porque esto va a ser compensado a través de una factura, y eso es un error. Pero está claro que el mensaje que hay en el mercado es que la red ya es la batería. O sea, ¿para qué me monto una batería si la red es la batería hoy y me sirve y además me lo compensan y si me meto más placas, pues va a tener más beneficios? Ese es el mensaje que nos encontramos nosotros ahora en el mercado, ¿sí? Entonces es difícil pensar que hay que meter baterías si la regulación no lo permite, que luego entraremos en el tema de esta regulación, ¿sí? Más tarde, pero si además el mensaje que ha calado es vamos a poner una batería virtual que me hace la función perfecta y me ahorro de meter dinero en casa en una batería real, ¿sí? Como decías, Carolina, almacenar kilovatios o almacenar euros. No estoy en contra, ni mucho menos, ni son en tema del monedero virtual o de la hucha, pero llamarle a una batería virtual igual a una batería real es un error, y creo que es meternos un tiro en el pie en el mercado tal y como vemos que estamos ahora mismo, ¿sí? Entonces yo creo que es un mensaje claro. Aquí se habla de curva de pato, que llamamos de eso, pero los compañeros de Son en Australia están hablando de curva de cañón. O sea, es mucho más exagerado el cambio que hay en pocas horas en cuanto a la dependencia de la red, en cuanto a renovables. Y por último, ya con eso, muchos me conocéis haber hablado del proyecto de la Ballena Alegre en San Pere Pescador. Tenemos 1 megavatio instalado de baterías distribuidas y 1 megavatio fotovoltaico con producción distribuida. ¿Sabéis qué pasó este año pasado? Pues que un caso práctico y directo, o sea, al mediodía 100 bungalows que van con baterías distribuidas, pues la gente está de parranda, producción por un tubo, poca demanda, pues empezaron a petar teles en agosto, julio y agosto, teles y neveras, pero de un tema preocupante. Y a mí como promotor del proyecto está allí, pues tenemos un problema. Automáticamente con el equipo activamos un sistema para poder hacer que las baterías pudieran generarse ese consumo necesario al mediodía cuando no había demanda, y fue como un milagro. O sea, cuando las baterías actuaron para poder dar esta flexibilidad, empezaron a haber menos problemas en la red interna. Entonces el camping tenía dos opciones: invertir en cable o invertir en control. En un cableado que tiene más de 25 años, invertir en cableado es una opción, pero ¿por qué no en control, aprovechando de flexibilidad y recursos distribuidos? ¿Sí? Yo creo que es un mensaje clave, ¿vale? Yo quería tomar de lo que explicaba Fran, acabado ella, Carolina. Hay una reflexión que es el rol de la batería para evitar esas flexiones, cómo se invierte y cómo ha retribuido, ¿no? Pero eso es un tema, lo digo porque cuando realizamos una instalación, precisamente si se garantiza esa retribución a la distribuidora, pues quizás sería más fácil, y por tanto yo creo que tiene que haber una reflexión de cómo esas inversiones son retribuidas. Dicho esto, paso al último bloque, no, al penúltimo bloque, pero os habéis pasado ya de tiempo. Y además creo que una de las ponentes tiene que estar puntual en una ponencia posterior, y por tanto, como aún no se puede clonar, pero llegará, pues tenemos que centrarnos aquí. Oye, Fran ha hablado de los mercados, pero yo creo que podemos coincidir todas y todos en que el mercado en baterías no emerge, no sale. Falta mercado. Seguramente porque estamos con esas trampas dialécticas, pero que en realidad son culturales, de la batería virtual, que en realidad es un monedero, está bien, pero que no es una batería. ¿A qué mercados pueden entrar hoy las baterías? Yo creo que eso es importante. Yo creo que ha apuntado cosas, ¿no?, del futuro. ¿Y a qué mercados van a entrar en una perspectiva de futuro? Y lo digo pensando
en los mercados de flexibilidad que entran a partir, si no me equivoco, de septiembre del 24 y otras cosas que van a pasar. Por tanto, lo que os quería preguntar es, oye, ¿cómo monetarizamos, cómo hacemos ese backup del sistema que juega un rol? Yo ahora añado baterías, en este caso eléctricas, pero ¿y por qué no pensamos también en almacenamiento térmico? Lo digo porque en España tenemos una mala transposición de la directiva. Entendemos que todo almacenamiento es eléctrico, pero también hay almacenamiento térmico. Yo lo digo, oye, pues si queréis sentir esa reflexión y si consideráis que no es oportuno, pues nada. ¿Por dónde empezamos? Por Irene, que es la que ha estado más callada hasta el momento. Mercados de flex, ¿qué mercados del futuro crees que tiene el almacenamiento? Estamos diciendo que el almacenamiento va a aportar flexibilidad y por lo tanto va a ser una solución a las eventuales congestiones en redes que va a haber, se tienen que desarrollar los mercados de flexibilidad. Eso es un cambio importante. La Directiva del Mercado Interior de Electricidad ya señala que en los planes de inversión que tienen que hacer los gestores de redes tendrán que contemplar también la adquisición de servicios de flexibilidad como una alternativa coste eficiente a la expansión de la red. Por lo tanto, el gestor de red de distribución operará en estos mercados. Tradicionalmente, el gestor de red no opera en estos mercados. Para que pueda adquirir estos servicios de flexibilidad, tendrán que haber oferentes. Por tanto, allí entra el almacenamiento. Y para eso es necesario establecer la regulación para posibilitar estos mercados y la señal de precio. En definitiva, como decimos, se tendrá que hacer este análisis coste eficiente. El almacenamiento, aparte de aportar flexibilidad, puede ayudar a minimizar el uso de la red, pero para esto es necesario, por descontado, que se desarrollen los mercados de flexibilidad. La Ley de Cambio Climático del año 21 ya daba 6 meses para que se desarrollara, todavía no se han desarrollado, ¿vale? Es cierto pues, que hay sandbox en este sentido y demás, pero lo tenemos pendiente. Pero, Sergio, casi... Yo creo que tú eres uno de los que nos puede dar más luz sobre mercados presentes y de futuro en materia de almacenamiento. La opinión del operador de mercado siempre es que el almacenamiento, al igual que todas las tecnologías, puedan participar en todos los mercados de manera libre, voluntaria y completamente transparente. Además, creemos que nuestros mercados, también un poco por falta, esto decíamos que era una sesión pedagógica, ¿no? Yo creo que hace falta también conocimiento, ¿no? Para participar en los mercados de electricidad únicamente hace falta 0,1 megavatios. Eso seguramente que ya me dirás cuántas baterías de Sony se necesitan para eso, pero no tantas. Y con eso puedes mandar ofertas a los mercados, haya o no haya congestiones en la red de distribución. Aún así, lo que decía también Irene, el mercado local de flexibilidad es la guinda del pastel porque es una señal de precio más que promueve esa penetración de renovables. Nosotros, por supuesto, pensamos que el almacenamiento, dentro de la capacidad que vaya conociendo en sí el almacenamiento, ya sea delante del controlador, detrás del controlador, add-on o de manera agregada, conociendo sus limitaciones y sus capacidades, que pueda participar en todos los mercados. Obviamente, el conocimiento de que existen más mercados que los de último momento, de ayuda al sistema, de capacidad, por supuesto que sí hay opción y por supuesto que participen, pero es que hay un mercado con una serie de precios continuas, europeas, diarias, horarias, que se pueden aprovechar. Y si tú eres capaz de ser flexible y reaccionar a señales de precio de esos momentos valle, de la curva de cañón, del camello, de pato, que le estamos poniendo muchos nombres, y puede llevar ese consumo a otros momentos, tienes un beneficio por ello. Y estás ayudando al sistema, por supuesto. Entonces yo creo que debería de participar en todos los procesos. Carolina. Sí, a mí, me gustaría dar otra perspectiva de otro mercado, es decir, se han hablado de los mercados locales a nivel de distribución, que también PEP nos introducía antes, que es un tema que se está regulando, desde OMIE, porque se ha hablado también de esos mercados, ¿no? y de los futuros mercados locales. Sin embargo, también hay otros mercados que a día de hoy están abiertos a la participación, no solamente del almacenamiento, sino también de la gestión de la demanda, que son todos los mercados de red eléctrica, son todos los mercados de balance. Estos mercados llevan abiertos desde el 2020
con la excepción del mercado de educación primaria, que es un servicio obligatorio y es un servicio no remunerado. Pero el resto de servicios de balance están abiertos a todas las tecnologías desde finales del 2019, si no me equivoco. La realidad es que no participan y Endesa fue la primera empresa que participó como un cliente industrial aportando balance. Pero claro, al final lo hicimos por unos par de horas porque la realidad es que no existe un incentivo económico para que ni las baterías ni la gestión de la demanda participen en este tipo de mercado. Al final la diferencia de precios que hay para que tú participes es tan pequeña que se necesita algo más. ¿Y qué se necesita? Yo creo que también lo apuntaba con los mercados que se están desarrollando en Europa. Es fundamental que haya una señal de precio a largo plazo. Los mercados de balance son mercados a corto plazo donde tú al final tienes que estar arbitrando hora a hora. ¿Qué es lo que necesitan las baterías? ¿Qué es lo que necesita la gestión de la demanda? Estabilidad a largo plazo. ¿Esto cómo se consigue? Pues mediante los mercados locales con operaciones para resolver restricciones en distribución ex ante, es decir, a 2-3 años vista, que ayuden a hacer las inversiones y la planificación en las redes de distribución. Esto se hace ex ante, pero también no me puedo ir sin hablar de los mercados de capacidad. Es decir, estos mercados de capacidad que se están desarrollando en España, el Ministerio ha lanzado una consulta sobre estos mercados que al final lo que van a retribuir es la firmeza que aportan ciertas tecnologías, la firmeza que es en la disposición que tiene una tecnología para que en un momento de falta de seguridad de suministro, pues estas tecnologías te aporten ese servicio. Son mercados a largo plazo que al final lo que te van a dar es una señal que te incentiva también la inversión en baterías, que es lo que tanto necesitamos, y también a la gestión de la demanda, porque muchas veces tenemos la percepción de que aunque todos los mercados deban estar abiertos a todas las tecnologías, el value stacking que comentaba ayer, todo eso está muy bien, pero no debemos olvidar que una gestión de la demanda, un cliente nunca va a poder competir con una central nuclear, es decir, son tecnologías totalmente distintas y cada una tenemos que intentar buscar qué necesitan para poder aportar lo mismo. Y la clave de estas nuevas tecnologías es que necesitan seguridad a la empresa. Entonces, pues, eso es un poco lo que quería apuntar. Nos quedan 13 minutos y nos queda un bloque y torno abierto, por lo tanto nos pido mucha de José y luego Pep y entramos en la última fase. Sí, pues era complementar lo que decía Carolina, porque aquí el almacenamiento y la gestión de la demanda van muy a la par. Efectivamente se puede participar en el mercado diario, moviendo la curva, aprovechando las señales de precio. Para eso es fundamental que la señal de precio no se distorsione. Y esto es muy importante. Y aquí el regulador tiene que tenerlo muy claro, porque si a través de peajes y cargos se distorsiona la señal de precio y en el momento que le interesa al sistema que se consuma o que no se consuma, no es cuando le interesa al consumidor, porque la señal de precio está distorsionada, no conseguimos la eficiencia que queremos. Luego los mercados de balance lleva razón Carolina, ya se puede participar, pero entendemos que los requerimientos son restrictivos. El proceso de acreditación ante red eléctrica es largo, es farragoso, pues no tardasteis un año, y es Endesa. Imaginaros una empresa como Agroenergía. Entonces hay que hacer eso accesible a todas las empresas y a la gran mayoría de consumidores. Si queremos de verdad democratizar la energía y democratizar el sistema, tenemos que ser capaces de que no solamente los consumidores electrointensivos tengan ese megavatio para ir a participar a los mercados de ajuste, sino que también agregaciones de clientes, por supuesto, pero quizá no con un requerimiento de 1 megavatio, quizá inferior, puedan también participar. Señales de precios con mercados locales, por supuesto, fundamentales, pero tienen que ser absolutamente eficientes, porque y ahora me pongo el gorro de distribuidor. Si yo como distribuidor tengo que dar una seguridad de suministro con una calidad determinada y no puedo invertir en cable o en hierro, ¿no? Como decís, porque tengo que gestionar flexibilidad, la flexibilidad tiene que ser impecable y segura. Para eso tengo que tener baterías de calidad, tengo que tener baterías inteligentes, que la calidad de onda que me aporten a la red sea la misma que me viene de la red de Endesa, que es donde yo estoy conectada. Si no, mis clientes van a sentir un perjuicio. Por tanto, baterías de calidad, señales de precio, todos los mercados y el mercado de capacidad muy importante, porque todo esto va de inversiones. Hay que invertir en dispositivos de sensorización, de control remoto, de digitalización de las redes.
Y para dar seguridad a esas inversiones a largo plazo, tienes que tener un mercado de capacidad, como tú decías, que te garantice que invertir hoy en dispositivos tú lo vas a rentabilizar el día de mañana. Bien. Sí. Yo quisiera hacer una reflexión. ¿Por qué existe un mercado? Pues porque alguien necesita algo y alguien lo provee, ¿no? Y por tanto se forma una manera más o menos organizada. Entonces, cuando hablamos de mercados no son cuestiones, no son entelequias, no son construcciones mentales. Es el cambio tecnológico de un sistema termoeléctrico, un sistema renovable, hace que emerzan nuevas necesidades del sistema, que han de ser cubiertas de maneras nuevas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de mercados, y porque, aunque estén abiertos, no porque los recursos distribuidos, es porque estos mercados, al final, transaccionan un producto del modelo antiguo, simplificando mucho, a los que las soluciones tecnológicas nuevas a veces no siempre casan. El ejemplo de la nuclear. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio de definir productos antes de hablar de mercado. ¿Qué productos se necesitan? Por ejemplo, tiempo y velocidad de respuesta delante de una alternativa de lo que sea. ¿Es el SRAP un producto en esta línea? Se podría asimilar a. Por tanto, primero hay que entender que hay un subyacente técnico, que estamos afrontando un cambio disruptivo de la mano de la tecnología, que esto genera unas nuevas necesidades de operación del sistema y que hay que definir unos nuevos productos que permitan satisfacer estas necesidades. Y cuando estos productos, en la medida que estén bien definidos, los recursos distribuidos, las baterías, la demanda, lo que sea, va a ser súper eficientes en satisfacerlos. Mientras intentemos hacer match con servicios o productos antiguos o fruto de necesidades antiguas con tecnologías nuevas, siempre va a haber un mismatch y que va a generar pues, problemas de competencia, de coste, y que es lo que estamos viviendo. Por tanto, primero, entender que estamos hablando de un sistema técnico y que los productos que luego se van a vender en el mercado tienen que responder a las necesidades técnicas. Y esta reflexión me lleva un poco a hacer una pequeña reflexión sobre las baterías virtuales, que es que mientras tú, como proveedor de un servicio, soluciones un problema, es normal que recibas un beneficio, porque tú habrás hecho unas inversiones, habrás tomado unas decisiones. Lo que hemos de evitar es situaciones en las que se reciba un beneficio sin haber aportado, que no solo sin haber aportado un servicio, sino incluso habiendo generado una externalidad que para otro, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que estamos muy encima de evitar subsidios cruzados entre consumidores que puedan en un momento dado dar modelos de negocio oportunistas, que evidentemente tendrán vida muy corta, pero mientras estén, pues pueden alterar, por ejemplo, necesidades de inversión en red. Estamos ya, el tiempo nos quedan 7 minutos o 6. Entonces, para hacer este matching que planteaba Ben, ¿no? Matching eléctrico, lo que tenemos que hablar un poco, yo creo, es, oye, ¿cómo hacemos esa gestión de la demanda? Si es implícita o es explícita. Y luego, ¿cuál es el rol de todas las tecnologías? Las renovables no son gestionables, excepto una, la hidráulica. Hay una renovable gestionable. Por lo tanto, ¿cuándo y cómo opera la renovable gestionable? Eso es otro debate. O otro debate que sabéis que existe, ¿no? El operador del sistema dice, oiga, gestiono yo el almacenamiento. Y aquí hay opiniones distintas que yo creo que estaría bien que las pudieseis exponer. Entonces, os propongo un reto casi inasumible y a Sergio le doy un minuto extra porque me ha pedido la mano antes. Que en un minuto me digáis esto, oye, demanda explícita e implícita, ¿cómo damos respuesta, ¿no? a este nuevo escenario? El mercado tiene que responder a preguntas distintas a cuando teníamos un modelo de generación gestionable de combustión. Y por tanto ahí el almacenamiento es clave, pero claro, ahí la gestión de la demanda es fundamental, esa explícita e implícita. ¿Y cuál es el rol de cada una de las tecnologías? Porque si antes operaban en función de una lógica de mercado, también tendremos que introducir elementos de cómo determinadas tecnologías pueden hacer de backup y no tienen que funcionar como simplemente por un criterio de oportunidad de mercado. ¿Por dónde empezamos, Sergio? Que antes habías... Yo retomo un poco lo que quería responder. Bien, todos los mercados son importantes, cada uno tiene sus volúmenes, sus restricciones técnicas para operar.
y sus volúmenes, sobre todo. De capacidad será importante ahora, pero cuidado, hay más volumen en un mercado diario, en el que hay 24 horas para negociar, mercado de trading continuo, siempre ahí para responder a señales de precio, que de capacidad, por supuesto, si hay capacidad, nunca mejor dicho, que aparezcan ahí, pero llegado el momento, ese mercado no va a solucionar todo. ¿Vale? Claro, lo que soluciona, en lo que los informes que ya han arrojado y han visto luz, el sistema es el despliegue de la flexibilidad a todos los niveles. Y eso es lo que creo que debemos de empezar a fomentar. Yo, sin entrar en tecnologías que quieran participar en mercados, lo que sí quiero decir es hacer aquí un hashtag, ¿no? Confianza. Lo hubieras dicho antes, creo que tú, si no hay confianza, esto no arranca, es la pescadilla que se muerde la cola. En algún momento habrá que coger confianza de los recursos para que puedan responder a las necesidades de la red, del distribuidor, de los mercados, y dejarles que aparezcan, que negocien y que empiecen a funcionar. Luego intervengo más, pero no quería decir de la anterior. Es en vuestro minuto final, entonces lo tenéis que aprovechar muy bien. ¿Por dónde empezamos, Irene? Flexibilidad implícita, que sea el propio consumidor que a través de las señales como viajes ya pueda tener este cambio de comportamiento, y por descontado, como decía Sergio, a todos los niveles. Por lo tanto, la explícita y la aparición de los mercados también, y los oferentes y demandantes puedan jugar ahí y puedan recibir un beneficio de lo que es la posibilidad de aportar flexibilidad al sistema. Y en este sentido, pues que las redes también podrán adquirir estos servicios de flexibilidad, teniendo los incentivos necesarios y suficientes como alternativa a la extensión de redes. José. Sí, bueno, yo también, por ir acabando, rompo la lanza ahora a favor del consumidor. Nosotros en Agrienergia hemos hecho este año pasado un proyecto piloto de flexibilidad, con un poco aterrizarlo todo y ver, bueno, ¿esto cómo se hace? Hemos trabajado con 3 consumidores industriales, clientes, y al final ves lo que decíais, lo fundamental es la confianza. Si queremos poner al consumidor en el centro de todo esto, hay que ser consciente que el consumidor lo que quiere es pagar menos y no variar su nivel de bienestar, su proceso productivo. Eso es lo que quiere el consumidor. Por tanto, tenemos que darle los incentivos y las herramientas adecuadas. Yo creo que es nuestra responsabilidad como agentes más proactivos en el sector eléctrico, bien mercado, regulador, pero también los que somos comercializadoras, distribuidoras, de tener este conocimiento, esta voluntad, esta disposición de diseñar esos productos que decía Pep, que al cliente le permitan participar en estos mercados de flexibilidad, ponerse baterías de una manera económicamente eficiente, porque para ellos es lo que quieren, y que no afecte a su bienestar, a su nivel de vida. Esto es lo que quiere el consumidor. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener muy presente, porque el consumidor proactivo no lo será si no tiene este incentivo económico, esta señal de precio, este premio, este pagar menos en la factura, sin haber hecho un gran esfuerzo y sin variar sus hábitos de consumo. Esta es nuestra experiencia y es lo que quería dejar. Y aquí la batería evidentemente tiene un gran interés. Nosotros no lo pudimos introducir en el proyecto piloto porque no nos llegaba el presupuesto, y eso que tuvimos financiación de los fondos de Next Generation, pero no llegábamos a la batería. Pero evidentemente este esfuerzo que estáis haciendo los fabricantes, porque también bajen los precios y sean cada vez más asumibles para un nivel y un poder adquisitivo medio, ¿no? Que es lo que más tenemos en nuestras carteras. Sergio. 2 segundos. Nuevos productos de mercado a negociar y nuevas funcionalidades retribuidas, tanto a todos los niveles. Nivel distribución, porque tiene que gestionar sus redes de otra forma, nivel operador de mercado por la habilitación de nuevos mercados, y nuevas funciones retribuidas también para el consumidor, que tiene que calcular su flexibilidad y empezar a conocer. Y yo, por decir algo de lo que has comentado que no habéis dicho, quién debe ser el propietario del almacenamiento, cojo el guante de lo que decía Pep. Hay un mercado. El que decide. Hay un mercado. Entonces, si hay oferta, o sea, si hay alguien que tiene una necesidad y alguien que puede ofertarla, debe de haber un mercado. Es decir, si debe haber un mercado, debe de ser el propio mercado el que invierta en esta batería, y no los operadores de red, ni red eléctrica, ni los distribuidores. Sí, rápidamente. Como retribución, que a veces sientes que hemos de retribuir mejor a uno o al otro. Al final lo que
el que paga es el consumidor. Por tanto, el equilibrio está en una retribución justa, donde me preocupa más para hacer que no la cifra, ¿sabes? Pero también proteger el precio que paga el consumidor. Y dicho esto, sí que es cierto que, por ejemplo, el nuevo periodo regulatorio, que será del 26 al 31, 32, sí que el principio regulatorio que hasta ahora ha sido predominante, que ha sido retribuir activos, hierro, que antes se decía, bascula a retribuir operación en base a una calidad de servicio. Porque al final la función del regulador es que se garantice una calidad de servicio y que la tarifa esté contenida. Por tanto, este es lo que al final nos tiene que guiar. Entonces, en el momento en que se retribuya progresivamente más la calidad del servicio que el activo, se generará la señal económica que hablábamos para que los que hacen el procurement de flexibilidad, los distribuidores, lo puedan hacer, pero además exijan las calidades técnicas que estabais diciendo a los productos y a las plataformas, ¿no? Por tanto, de alguna manera, yo sé que quería acabar con un mensaje de optimismo, de que todo lo que estamos hablando está ya hilado, que va a necesitar sus meses y su tiempo, pero sí que estamos en la senda de lograrlo. Sí. A ver, la mesa ha sido intensa, compleja, yo creo que muy entendible, al menos desde el punto de vista de uno que no entiende como vosotros, pero imaginaros un fabricante que quiere vender baterías o intenta vender baterías explicando que a un futuro próximo se va a abrir el mercado y la batería... O sea, el consumidor le cuesta entender estos mensajes, pero está bien que metamos cizaña para que esto acelere, ¿sí? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, tengo que meter baterías, pero no las puedo meter porque la regulación no lo permite. Y si no hay incentivos de subvención que está bloqueado, pues tampoco no hay baterías. Entonces, yo ¿cómo veo esto? Me voy a tomar a los compañeros de Sono en Italia, ¿sí? Va bien tener compañeros en Italia, aquí y allí, porque vas tomando mensajes de cada uno de ellos. El superbonus italiano ha hecho que explote la bomba de calor, que explote la batería, que explote la fotovoltaica de la manera que ha explotado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido una desgravación fiscal de IRPF durante 10 años. Entonces yo creo que si tengo que terminar esto con una opción de acelerar este proceso más allá de la regulación que todos estamos luchando, es ¿por qué no vamos a una desgravación fiscal de IRPF en España que permita que la gente pueda montar equipos de cierto coste que sean desgravados? Yo creo que esa es una visión que no me canso de repetir y que es una opción rápida como para que Pepito o María entienda por qué montar sistemas de almacenaje que ahora sirven para autoconsumo, pero que van a servir para poder prestar servicio al sistema, espero en breve. Yo creo que con esta reflexión final de plan acabamos. No sé si tenéis un afán extraordinario tenéis también vosotros un minuto para pregunta, pero tiene que ser pregunta, no es intervención, ¿vale? ¿Alguien quiere intervenir? O preguntar, mejor dicho. ¿Os ha quedado todo muy claro? Entonces, yo creo que en esta fantástica sobremesa de miércoles, que es mucho mejor que hacer la siesta, venir al stand de Sonnen a compartir reflexión sobre almacenamiento, simplemente yo creo que las señales son muy claras. Despliegue de flexibilidad, señales de precio y hacer que el almacenamiento de verdad, el virtual es monedero, el almacenamiento de verdad sea una realidad para ese backup, para el sistema con fuerte penetración de renovables. Muchas gracias a todas y a todos.